Dicen que las peores traiciones no vienen de los enemigos, sino de las personas que dejamos entrar a nuestra vida sin preguntar nada. Y yo nunca pensé que una de las personas que más admiraba, más defendía y más apoyaba, sería la misma que terminaría viviendo una vida paralela dentro de mi propia casa sin que yo lo supiera. Suena exagerado, lo sé. Suena a historia imposible. Pero todo lo que estás a punto de escuchar pasó de una manera tan silenciosa, tan calculada y tan natural, que durante un tiempo yo misma dudé de mi capacidad para ver la realidad. Hasta que un día, la realidad se encargó de mostrarse sola. Quiero que te imagines esta escena. Estás en tu casa, tranquila, confiando en las personas que te rodean. Crees que conoces cada rincón de tu vida, cada gesto de quienes llamas familia, cada reacción de quienes dicen quererte. Y de repente, un detalle mínimo, un gesto fuera de lugar, una palabra mal dicha, te abre una puerta que nunca pensaste que tendrías que cruzar. Una puerta hacia una verdad que había estado demasiado cerca de ti, a centímetros de tus ojos, pero también disfrazada que parecía inexistente. Así empezó mi historia. No con un descubrimiento dramático, ni con una pelea explosiva, ni con un mensaje sospechoso. Empezó con una sensación, apenas un susurro dentro de mí que decía, algo no encaja. Ella era mi amiga desde hacía años. De esas amigas que la gente etiqueta como hermanas del alma. Siempre estaba ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a escuchar, a aconsejar, a ayudarme. Yo confiaba en ella de una manera casi infantil. Era la persona con la que compartía mis dudas, mis alegrías, mis cansancios, mis sospechas, incluso mis inseguridades. Y eso, lo sé ahora, fue mi error más grande. Porque no todas las personas a las que abrimos el corazón se lo merecen. Algunas solo están esperando entrar lo suficiente para poder usar esa confianza en nuestra contra. Lo que nunca imaginé es que esa amiga, esa confidente, esa hermana, se acercaría tanto a mi vida que terminaría viviendo dentro de ella más que yo misma. Y no lo digo en sentido figurado. Lo digo de forma literal. Había momentos en los que parecía saber más de mi casa que yo, más de mis rutinas que yo, más de mi relación que yo. Y durante mucho tiempo pensé que eso era una muestra de apoyo, de cariño, de preocupación sincera. Qué ingenua fui. Porque en realidad era el resultado de algo que yo no veía. Estaba demasiado presente. Demasiado cerca. Demasiado cómoda. Recuerdo que la primera señal fue algo que en su momento pasó desapercibido para mí. Llegó un día a mi casa antes de que yo misma regresara del trabajo. Yo no la había invitado, pero mi esposo la dejó entrar porque, según él, no pasaba nada, ella era de confianza. Y en ese momento no vi nada extraño. Después de todo, éramos amigas. Ella venía mucho a casa. Era parte de la familia, decían todos. Pero aunque traté de ignorarlo, hubo algo en su postura ese día, en la manera de moverse por mi cocina, en la familiaridad con la que abría los cajones, que me hizo preguntarme desde cuándo estaba tan cómoda ahí. No supe responderme. Y cuando no podemos responder algo, solemos dejarlo pasar. Así que seguí con mi vida, creyendo que no había motivo para desconfiar. Pero esa pequeña fisura en mi tranquilidad empezó a crecer. No porque ella hiciera algo evidente, sino por la combinación de muchas cosas pequeñas. Cosas que, por sí solas, no significaban nada, comentarios demasiado informados, miradas que no entendía, silencios que parecían tener más intención de la que yo quería ver. Y aunque trataba de convencerme de que era mi imaginación, mi intuición empezó a despertar. A pesar de todo, yo la seguía considerando mi amiga. La defendía cuando alguien decía que era demasiado entrometida. La justificaba cuando notaban que pasaba demasiado tiempo en mi casa. Yo repetía lo mismo, ella es así, es cercana, es buena persona. No sabía que mientras yo la defendía, ella se iba acomodando más y más en un espacio que no le pertenecía. Mi confianza se volvió el arma más peligrosa que ella tenía contra mí. Con el tiempo, empecé a notar algo aún más inquietante. Mi esposo parecía demasiado cómodo con su presencia. No incómodo, no tenso. Cómodo. Natural. Como si no hubiera diferencia entre que yo estuviera en casa o que estuviera ella. Y ese pensamiento me aterrorizó. No porque creyera que algo estaba pasando entre ellos, sino porque me obligó a admitir que había perdido el control de mi propio hogar. Que no sabía qué ocurría cuando yo no estaba. Que confiaba tanto en ambos que ni siquiera me detenía a pensar en qué podrían estar ocultando.
Y es aquí donde empieza el verdadero giro de esta historia. Porque un día, sin buscar nada, sin sospechar nada concreto, sin querer descubrir nada, encontré algo que lo cambió todo. Algo tan pequeño y tan insignificante que en otro contexto no habría tenido importancia. Pero en ese momento fue la llave que abrió una puerta que ya no pude cerrar. Algo en mí supo que no había vuelta atrás. Que lo que estaba a punto de descubrir no iba a gustarme. Que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de romperse. Y aunque no sabía cómo explicarlo aún, sentí con claridad que mi amiga, esa mujer que yo amaba como una hermana, llevaba mucho tiempo ocupando un lugar en mi vida que no le correspondía. No solo emocionalmente, también físicamente. Y que yo, por ingenuidad o por amor, había sido la última en darme cuenta. Lo que descubrí después, eso es lo que verdaderamente revela quién era ella. Y quién era él. Lo que encontré ese día no fue una prueba directa, no fue un mensaje comprometedor, no fue una foto incriminante. Fue algo aparentemente inocente, tan cotidiano que, en cualquier otra circunstancia, habría pasado desapercibido. Pero ese objeto estaba fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Lo vi, lo sostuve entre mis manos y sentí ese escalofrío que solo aparece cuando el cuerpo se adelanta a la mente. Cuando sabes que lo que estás viendo no debería estar ahí. Era una pequeña pulsera, una que yo había visto antes. No era mía. No era de nadie de mi familia. Pero sí pertenecía a alguien que estaba demasiado presente en mi vida. Era de ella. La reconocí al instante. La había visto usarla cientos de veces. Era un accesorio sencillo, nada llamativo, pero cargado de identidad. Y ahí estaba, en mi casa, en un lugar donde ella no tenía motivo alguno para dejar nada. Ese detalle, tan pequeño y tan contundente, abrió un vacío en mi estómago que no pude ignorar. ¿Cuándo la había dejado ahí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces había estado en mi casa sin que yo estuviera presente? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto sin que yo lo notara? Me quedé quieta por unos segundos. No quería reaccionar de forma impulsiva. No quería acusar a nadie sin entender primero qué significaba realmente lo que estaba viendo. Así que traté de justificarlo, de calmarme, de decirme que quizás se le había caído en una visita anterior. Pero mientras más intentaba tranquilizarme, más imposible se volvía a creer en esa explicación. Porque ella nunca dejaba sus cosas tiradas. Era cuidadosa. Era ordenada. Era demasiado consciente de su imagen para cometer un descuido así. Y en ese instante, una frase que me había dicho semanas antes resonó en mi cabeza. Una frase que entonces me pareció inocente, incluso dulce: siempre estoy aquí para ti. En su momento lo interpreté como un gesto de apoyo. Ahora sonaba como una advertencia, como un recordatorio de algo que yo no había visto. Porque la verdad era que ella sí estaba siempre ahí. Más de lo que yo sabía. Más de lo que yo había autorizado. Esa pulsera fue el punto de partida. No una conclusión, sino una invitación a mirar todo de nuevo. A revisar mentalmente situaciones que antes había normalizado. A recordar momentos en los que su presencia había sido demasiado conveniente, demasiado oportuna, demasiado íntima. Y cuanto más pensaba, más evidente se volvía que había señales por todas partes. Señales que yo misma había ignorado por considerarlas insignificantes. Señales que ahora, bajo esa nueva luz, dibujaban un patrón inquietante. Empecé a recordar los días en que ella aparecía justo cuando yo no estaba en mi mejor momento. Las veces en que sabía cosas que yo no le había contado. Las ocasiones en que parecía entender demasiado bien mis problemas, pero también mis rutinas. Incluso mis horarios. Había momentos en que conocía mis movimientos mejor que yo misma. Y eso ya no me parecía casualidad. Me parecía invasivo. Me parecía premeditado. Lo más doloroso fue recordar cómo ella siempre encontraba la manera de estar cerca de mi esposo. No de manera descarada ni evidente, sino bajo la apariencia de ayuda, amistad y preocupación. Ella sabía exactamente cómo no parecer una amenaza. Cómo hacerse indispensable. Cómo ganar confianza sin levantar sospechas. Y yo, envuelta en esa imagen construida, nunca había considerado la posibilidad de que su cercanía no fuera inocente. Ese día decidí observar, no desde la paranoia, sino desde la lucidez. Quería entender qué estaba pasando realmente. No quería acusar sin pruebas. No quería actuar desde el dolor.
Quería ver. Porque a veces, cuando dejamos de justificar lo injustificable, la verdad aparece sola. Y vaya si apareció. Los días siguientes se volvieron una colección de pequeños descubrimientos. Cosas fuera de lugar. Objetos movidos. Olores que no correspondían al tiempo que yo llevaba en casa. Pequeños detalles que antes hubiera ignorado, pero que ahora parecían gritarme una verdad que yo aún no estaba lista para aceptar. Había momentos en que sentía como si alguien hubiera estado usando mi espacio, tocando mis cosas, caminando por mi hogar, ocupando lugares que pertenecían a mi intimidad. Lo más inquietante fue notar la interacción entre mi amiga y mi esposo cuando yo estaba presente. Eran sutiles. Demasiado sutiles. Miradas rápidas. Sonrisas contenidas. Comentarios compartidos que parecían tener un doble significado que solo ellos comprendían. Si hubiera sido un gesto obvio, quizá no me habría dolido tanto. Pero la sutileza es mucho más peligrosa. Porque te hace cuestionarte si realmente lo viste o lo imaginaste. Una tarde, mientras hablábamos los tres en la sala, ella mencionó un detalle privado sobre mi casa que yo estaba segura de que nunca le había contado. Algo que solo sabría quien haya estado ahí cuando yo no estaba. Y cuando la miré, su gesto no fue de culpa. Fue de costumbre. Como si decirlo fuera tan natural como respirar. Y mi esposo, en lugar de sorprenderse por ese comentario, lo tomó con la misma naturalidad. Fue en ese momento cuando entendí que no se trataba de un accidente. No era un descuido. No era algo puntual. Era un hábito. Una dinámica que tenía tiempo funcionando sin mí. Una dinámica de la que yo no formaba parte. Algo dentro de mí empezó a quebrarse. Y en ese quiebre nació la fuerza que yo necesitaba para ver lo que había evitado durante tanto tiempo. Mi amiga no solo estaba demasiado cerca. Estaba ocupando espacios que no le correspondían. Y mi esposo la dejaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque una cosa es sospechar. Otra muy distinta es confirmar. Y lo que confirmé después no solo cambió mi relación con ella o con él. Cambió para siempre la imagen que yo tenía de mí misma. Después de aquella tarde en la que ella mencionó algo que solo podía saber alguien que había estado en mi casa sin mi presencia, mi mente dejó de buscar excusas. La intuición, que durante años había estado dormida bajo la comodidad de la confianza ciega, despertó de golpe. Y cuando la intuición despierta, ya no se calla. Empieza a empujar, a insistir, a conectar puntos que antes parecían aislados. Y por más que uno intente ignorarla, se vuelve imposible no escucharla. No quería convertir mi vida en una investigación. No quería revisar mensajes, ni espiar movimientos, ni caer en un estado constante de vigilancia. Pero tampoco podía seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Así que tomé una decisión silenciosa, observar con atención. No para encontrar culpables, sino para entender la verdad. La verdad más simple, la más incómoda, la más evidente. Y al observar, todo empezó a tomar forma. Ella venía a mi casa con demasiada frecuencia. Al principio lo hacía con excusas lógicas, que pasaba para saber cómo estaba, que tenía algo que contarme, que venía a traerme algo. Pero cada vez que llegaba, había algo en su manera de entrar que me resultaba inquietante. No esperaba invitación. No preguntaba si era buen momento. No tenía la actitud de una visita, tenía la actitud de alguien que estaba en su propio espacio. Y luego estaba la forma en la que se movía por la casa. Abría los gabinetes sin preguntar. Encendía la cafetera sin consultar. Sabía dónde estaban las cosas que yo no recordaba haberle mostrado. Conocía los rincones, las rutinas, los horarios, como si llevara tiempo viviendo ahí. Y yo, que durante años había interpretado esa comodidad como cercanía, empecé a verla como lo que realmente era, invasión. Pero la señal más fuerte no vino de ella. Vino de él. Antes, cuando mi amiga estaba presente, mi esposo mantenía una actitud cordial, pero distante. Como corresponde. Pero de un tiempo para acá, algo había cambiado. Había una complicidad silenciosa entre los dos. No física. No evidente. Era algo más profundo. Una comodidad emocional. Un entendimiento sin palabras. Algo que solo se construye entre personas que comparten demasiado tiempo juntas. Algo que yo no había notado porque nunca imaginé que pudiera existir. Empecé a recordar momentos pasados con otra mirada,
Las veces en que él mencionaba a mi amiga con un tono demasiado neutral, las ocasiones en las que ella sabía cosas sobre el que ni yo sabía, los silencios incómodos cuando yo llegaba a casa y los encontraba conversando con una naturalidad que no me incluía. Y cada recuerdo se transformaba en una pieza de un rompecabezas que yo nunca había querido armar. Pero lo más duro fue reconocer que todo esto había ocurrido mientras yo les abría mi vida con la mejor intención. Mientras yo confiaba plenamente en ambos. Mientras yo defendía su amistad incluso frente a quienes me advertían que ella era demasiado entrometida. Mientras yo repetía una y otra vez que era una persona maravillosa. ¡Qué ironía! Yo me encargué de proteger a la persona que más daño me estaba causando. Una noche, mientras estaba sola en casa, tuve una sensación inquietante. No puedo describirla de un modo lógico, pero fue como si el ambiente tuviera memoria. Como si las paredes guardaran conversaciones que yo no había escuchado. Como si el aire estuviera impregnado de una presencia ajena. Me levanté del sofá y caminé por la casa en silencio. Miré cada habitación, cada rincón, cada detalle. Y en un momento, sin razón aparente, abrí un cajón donde guardaba cosas personales. Había algo ahí que no debería haber estado. No era de ella. No era mío. Era de él. Pero no me dolió por lo que era, sino por dónde estaba. Porque ese cajón era un espacio íntimo, un espacio mío, un espacio donde ni siquiera él solía tocar nada. ¿Qué hacía eso ahí? ¿Quién lo había guardado? ¿Por qué sentía que esa acción tenía un significado que yo aún no lograba comprender? Decidí no reaccionar en ese momento. Cerré el cajón lentamente y respiré profundo. Cada vez era más claro que había personas entrando en mis espacios, físicos y emocionales, sin permiso. Personas que habían aprendido mis rutinas lo suficiente como para moverse por mi vida sin dejar rastros evidentes. Personas que habían confundido mi confianza con libertad absoluta. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Ella seguía viniendo. Él seguía permitiéndolo. Y yo, por primera vez, ya no la veía como una amiga. La veía como una amenaza silenciosa. No por celos, no por imaginación, sino por evidencia emocional. Porque había algo entre ellos. Algo no declarado, no confesado, no necesariamente físico, pero real. Algo que había crecido en el espacio que yo dejé vacío cuando confié demasiado. Una tarde, mientras ella hablaba, noté algo que me estremeció. Ella mencionó una frase que yo había dicho únicamente en una conversación privada con mi esposo. Una frase que jamás le había repetido. Una frase que pertenecía a un momento íntimo. Y cuando la escuché salir de su boca, sentí como mi mundo se fracturaba en dos. No porque ella la supiera, sino porque la repetía con una naturalidad inquietante, como si fuera parte de una conversación habitual. Ese fue el momento en que entendí, finalmente, que mi casa había dejado de ser mía hacía mucho tiempo. Que mi relación había dejado de ser de dos. Que yo no había perdido a mi amiga ni a mi esposo. Ellos se habían encontrado sin mí. Y esa verdad, aún sin pruebas contundentes, dolía más que cualquier evidencia física. A partir de ahí, la pregunta dejó de ser «¿estoy imaginando cosas?» y se convirtió en «¿qué más no he visto?». Y cuando esa pregunta aparece, uno ya sabe que la verdad está cerca. Muy cerca. Tan cerca que casi duele respirarla. Pero la forma en que finalmente descubrí lo que estaba pasando fue algo que ni en mis peores pensamientos anticipé. Porque la verdad no llegó por lo que vi, sino por lo que escuché. Y una vez que lo escuché, ya no hubo forma de volver atrás. Después de semanas de tensión y observación, la verdad se me acercó con la misma naturalidad con la que ellos habían invadido mi casa. En un sonido, en una risa ahogada que no iba dirigida a mí. Fue una noche como cualquier otra, volvió a ocurrir sin planearlo, sin dramáticas intenciones. Simplemente me quedé un rato más en el trabajo y al llegar a casa encontré las luces encendidas y la tela apagada. Esa sensación de que algo estaba fuera de lugar me empujó a no entrar de inmediato, a escuchar, y fue entonces cuando lo oí, voces bajas que se entrelazaban. Palabras que no eran las de una charla inocente, un tono cálido que yo conocía demasiado bien y que, por primera vez, no estaba dirigido a mí. Me quedé parada en el marco de la puerta, sin querer interrumpir algo que ya me pertenecía, pero la habitación parecía contener un diálogo que me era ajeno y al mismo tiempo era el hilo que desenredaba meses de silencios. Lo que escuché no fue una declaración explosiva, sino pequeñas confirmaciones de una intimidad cotidiana. Se reían de cosas que yo no había oído jamás, compartían recuerdos que no eran míos,
y en ese instante comprendí que lo que había ido creciendo entre ellos no era algo efímero, sino una red de complicidades que se había tejido con mimo fuera de mi vista. No hubo enfrentamiento ese primer segundo. La sorpresa me paralizó, me obligó a retroceder y a procesar la traición antes de que el impulso arruinara cualquier posibilidad de diálogo racional. Volví a casa porque sabía que necesitaba pruebas, no para herir sin fundamento, sino para poder sostener la verdad cuando la sacara a luz. Revisé mensajes con manos que temblaban, no porque quisiera invadir legalmente nada, sino porque necesitaba entender la extensión de lo que sucedía. Capturas de pantallas con conversaciones demasiado íntimas, horarios que coincidían con mis ausencias, fotos compartidas que confirmaban salidas a las que yo no había sido invitada y que se repetían con una cadencia regular. Cada evidencia no solo confirmó lo que mi intuición decía, sino que me hizo ver la precisión del engaño. No era una pasión descontrolada ni un descuido ocasional, era una rutina planeada, una duplicidad administrada como quien administra un negocio sin que el socio principal se entere. Con todo eso en la mano, respiré hondo y llamé a mi amiga. Quedamos en vernos al día siguiente, y en esa conversación mi voz fue contenida pero firme. Dije exactamente lo que veía y le enseñé pruebas, no para humillarla, sino para pedir una explicación. Su reacción fue tan precisa como lo había sido su modo de actuar durante meses. Negó, minimizó, culpó a los malentendidos, trató de girar la conversación hacia mis supuestas inseguridades, intentó que yo dudara de mí misma lanzando frases calculadas, pidiendo tiempo, proponiendo arreglos, prometiendo que nada había sido como parecía. Esa técnica de desviar la culpa, de presentar su versión como la más racional, no era nueva, es la misma estrategia que utilizan quienes han construido una vida de apariencias. Si logra que bailes al ritmo de su narrativa, te conviertes en cómplice de tu propia humillación. Pero yo ya tenía pruebas, imágenes, mensajes, fechas. No me interesaba su teatro de arrepentimiento inmediato. Llamé a mi esposo y le puse delante lo mismo. Su primera reacción, curiosamente, fue de incredulidad, como si la idea de que su vida privada fuera distinta de la que mostraba pudiera desmoronar una fachada que tanto le convenía. Intentó buscar una coartada, habló de malentendidos, prometió que todo se solucionaría, que yo estaba exagerando. Su lenguaje corporal, sin embargo, decía otra cosa: tensión en la mandíbula, evasivas en la mirada, silencios donde antes había palabras. Entonces, en lugar de discutir, opté por poner límites. Pedí que me explicaran cómo habían llegado hasta ahí, cuáles habían sido sus intenciones, si había sido solo una equívoca aproximación o una relación sostenida. Ambos, en una mezcla confusa de culpa y soberbia, empezaron a revelar fragmentos que me rompían de maneras distintas. Confesiones a medias, justificativos que sonaban a autoengaño, y la constatación dolorosa de que, desde hacía meses, habían construido una complicidad que me excluía. No hubo gritos, porque a veces las verdades grandes no necesitan volumen para hacer estragos. Hubo un silencio denso, miradas que se desviaban y la sensación clara de que mi matrimonio había sido compartido sin mi consentimiento emocional. Tomé la decisión de marcharme esa misma noche. Empaqué lo esencial con manos firmes, no dramáticas, porque entendí que quedarme era seguir alimentando una estructura que ya no me representaba. Al irme, la casa me pareció ajena, objetos con huellas que no eran mías, rincón que de pronto se sentían ocupados por una presencia que no había sido invitada. Salí con la certeza de que no buscaba venganza, buscaba reconstrucción, no quería romper, quería reconciliarme conmigo misma fuera de ese montaje. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por un movimiento social predecible. Rumores que se filtraron, personas que eligieron creer lo cómodo y no lo verdadero, familiares que pidieron paciencia, amigos que se distanciaron para no tomar partido. Ellos intentaron recuperar su versión pública a toda costa. Salían a eventos, mantenían sonrisas ante conocidos, mostraban una normalidad frágil que el resto aceptó sin indagar. Yo, por mi parte, encontré en esa ruptura una claridad que dolía pero liberaba. Con ayuda de amigos sinceros revisé mis límites, mi identidad y mis objetivos. Hubo conversaciones legales, acuerdos prácticos, decisiones económicas que tomar, pero también hubo una parte íntima e imprescindible. Aprender a poner mi bienestar por delante de la necesidad de que los demás validaran mis decisiones. En el proceso conocí facetas de mi amiga que jamás pensé que existieran: su capacidad de manipulación, su rostro tranquilo ante la desestabilización ajena, la forma en que convertía la empatía en arma para no ser cuestionada. Y también aprendí sobre mi esposo, sobre su costumbre de priorizar la comodidad social antes que la honestidad emocional. No voy a mentir, hubo momentos en los que la rabia eclipsó cualquier otra cosa, pero con el tiempo esa rabia se fue transformando en preguntas útiles. ¿Cómo había tolerado tanto?
¿Qué patrones en mi historia me habían llevado a ser tan confusa con mis límites? ¿Cómo evitar que esto se repitiera? Empecé terapia, hablé con quienes me querían de verdad, reorganicé mi vida diaria y, sobre todo, me ocupé de reconstruir un espacio que fuera intransferible, un territorio propio en el que nadie pudiera entrar sin permiso. Con el paso de los meses aprendí a mirar a mi amiga sin odio constante, sino con la distancia necesaria para entender que su presencia había sido una elección de otros tanto como mía por omisión, y que mi esposo había elegido la comodidad de una realidad compartida a medias. Lo más difícil no fue liberarme de ellos, sino aprender a confiar otra vez con prudencia. Y aunque la herida quedó marcada, también apareció una versión de mí más fuerte, con límites claros y una intuición afilada. Sé que algunas personas podrían decir que debía haber mostrado más paciencia, o que debía haber intentado salvar la amistad, o que la familia se repondría, pero la verdad es que a veces quedarse es administrar una pérdida más larga. Yo elegí acortar ese tiempo. Hoy cuento esta historia no para exponer ni para humillar, sino para poner palabras a una forma de traición que es silenciosa y cotidiana, para que quien la escuche sepa que el amor no exige desaparecer y que la lealtad no es negociable. Con el paso del tiempo, comprendí que la herida más profunda no había sido la infidelidad en sí, ni la traición concreta, ni siquiera la presencia de otra mujer ocupando un lugar que yo consideraba mío. Lo más doloroso fue descubrir que había permitido que personas cercanas a mí moldearan mi percepción de la realidad, que había cedido terreno en mi propia vida por miedo a incomodar, a preguntar, a poner límites. Y eso fue lo que realmente me dejó marcada. Entender que mi silencio había sido el espacio donde otros construyeron su libertad a costa de la mía. No fue sencillo reorganizar mi vida después de aquella ruptura. La soledad tiene una forma particular de presentarse cuando uno sale de una relación larga. No es un vacío, es un eco. Un eco de rutinas que ya no existen, de voces que antes llenaban la casa, de hábitos que se quedaron sin propósito. Me costó acostumbrarme a ese nuevo ritmo. Había noches en las que la ausencia de ruido se sentía casi insoportable, como si la quietud misma estuviera subrayando el hecho de que ya nada sería igual. Pero también empecé a notar algo curioso. Esa misma quietud era, en realidad, libertad. Libertad para moverme sin pisar un terreno ajeno. Libertad para respirar sin sentirme observada o medida. Libertad para reconstruir mis ideas sin la interferencia de voces que pretendían saber lo que era mejor para mí. Cada día, esa libertad empezaba a sentirse menos extraña y más mía. Mis relaciones sociales también cambiaron. Algunas personas se alejaron, no por maldad, sino porque mi nueva versión ya no encajaba con la idea que tenían de mí. Otros se acercaron con una sinceridad que antes no había tenido espacio para recibir. Aprendí a distinguir entre quienes estaban a mi lado por costumbre y quienes realmente querían caminar conmigo. Y entendí que perder gente no siempre es una tragedia. A veces es simplemente limpiar el camino para seguir avanzando. En cuanto a ellos, sus vidas continuaron con una normalidad que, en un principio, me pareció injusta. Es difícil aceptar que quienes te hirieron profundamente puedan continuar su vida sin mostrar grietas visibles. Pero con el tiempo descubrí algo que me ayudó a cerrar esa herida. La tranquilidad que muestran hacia afuera casi nunca refleja lo que ocurre por dentro. Nadie que construye una historia basada en la mentira y la manipulación logra sostenerla sin consecuencias internas. Yo dejé de cargar con ese peso, y eso fue suficiente. Mi amiga, si es que aún puedo llamarla así, siguió intentando justificar sus actos durante un tiempo. Mensajes largos donde alternaba entre la culpa y la manipulación emocional, como si yo debiera entenderla porque las cosas se dieron así. Jamás hubo un reconocimiento genuino del daño. Ese fue el cierre definitivo. No porque necesitara una disculpa para sanar, sino porque comprendí que había estado conviviendo con alguien incapaz de verse a sí misma sin una máscara. Y no se puede construir intimidad con quien siempre está actuando. Mi ex esposo, por su parte, intentó recuperar parte del control narrativo. No para volver conmigo, sino para asegurarse de que su imagen no se viera afectada. Insinuó que la situación había sido un malentendido, que yo había reaccionado por impulso, que la culpa era compartida. Pero esa narrativa ya no tenía poder sobre mí. Cuando una persona despierta, deja de aceptar versiones que solo sirven para proteger a otros de su propia responsabilidad. La verdadera transformación llegó cuando entendí que no necesitaba que nadie validara mi historia. Durante algún tiempo, pensé que debía explicar mi versión para justificar mi salida, que tenía que defenderme de las suposiciones, que debía aclarar lo ocurrido para que otros no pensaran mal de mí. Pero un día, al mirarme al espejo, me di cuenta de que ya no importaba quién me creyera.
Lo que importaba era que yo ya no dudaba de mí misma. Ese cambio fue liberador. Aprendí que la confianza en uno mismo no se construye de un día para otro, se levanta con cada límite que ponemos, con cada verdad que aceptamos, con cada paso que damos aunque duela. Y, sobre todo, con la conciencia de que nadie debería tener tanto poder sobre nuestra vida como para hacernos sentir pequeñas en nuestros propios espacios. Empecé a reconstruir mis días desde cero. Redecoré mi nueva casa, no porque necesitara borrar el pasado, sino porque quería que cada rincón reflejara quién soy ahora. Volví a hacer cosas que había dejado de lado por priorizar a otros. Leer antes de dormir, cocinar solo para mí, caminar sin prisa. Descubrí gustos que no sabía que tenía, intereses que había silenciado por años y sensaciones que creía perdidas. Pero lo más importante fue descubrir que podía confiar de nuevo. No de manera ciega, no desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. Esa confianza no estaba dirigida a otras personas, estaba dirigida a mí. A mi capacidad para ver, para elegir, para decir que no, para reconocer señales que antes ignoraba. Por primera vez entendí que la intuición no es un presentimiento aleatorio, es la acumulación de experiencias que nuestra mente almacena incluso cuando no las comprendemos del todo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento vergüenza ni arrepentimiento. Siento gratitud por haber tenido el valor de salir a tiempo. Siento alivio por haberme liberado de una historia que me silenciaba. Siento fuerza por haber atravesado algo que, en su momento, parecía imposible. Mi vida ya no depende de quienes me traicionaron. Mi valor tampoco. Y esa es la verdadera recuperación, dejar de medirnos según lo que otros hicieron y comenzar a definirnos por lo que hacemos a partir de ahora. Si cuento esta historia hoy es porque sé que muchas personas han vivido algo parecido, una amistad que se volvió invasiva, una pareja que se volvió cómplice de otro corazón, una casa que dejó de sentirse propia. Y quiero decirles algo que a mí me habría gustado escuchar: no estás loco, no estás exagerando, no estás imaginando cosas. A veces, simplemente estás viendo por fin lo que siempre estuvo ahí. Y aunque duela, esa claridad es el primer paso hacia una vida más honesta, más libre y más tuya. Porque al final, la traición no define quiénes somos. Lo que nos define es lo que hacemos cuando la descubrimos. Y yo elegí algo que cambiaría mi vida para siempre. Elegí recuperarme a mí misma.